Perfecto, ahí está, me están diciendo. Listo. Bueno, les mencionaba. Entonces, vamos a hablar de roedores y de roedores sinantrópicos. ¿A qué me refiero cuando hablo de roedores sinantrópicos? Roedores es un grupo muy amplio dentro de los mamíferos que abarcan un montón de especies. Incluso hay algunas especies que pueden generar algún tipo de daño, si se quiere, vinculado o no a problemas sanitarios que no son particularmente lo que se conoce como roedores sinantrópicos. Y ahí se encuentran el topillo campesino, el ratón de campo y algunas otras especies que pueden estar incluso asociados en algunos lugares a transmisión de enfermedades virales, como puede ser el virus Santa en algunas regiones específicas. Pero cuando nos enfocamos directamente a lo que es roedores sinantrópicos, nos referimos a aquellos individuos que tienen sus hábitos y sus ciclos de vida muy adaptados a los ritmos humanos, a los ritmos de nuestra disponibilidad de residuos que para ellos son el alimento que van a ir adquiriendo, y también están acostumbrados, justamente su ritmo circadiano, si se quiere, a ese tipo de disponibilidad y ese tipo de lugares donde también pueden encontrar refugio y realizar sus madrigueras y sus nidos y hacer su ciclo de vida de manera casi conjunta con el desarrollo de la humanidad. Como hablamos, hay muchos tipos de roedores. Vamos a concentrar esta charla en lo que es roedores sinantrópicos, pero sepamos que existen otras especies. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en las tres principales especies de roedores que mencionamos y que tienen importancia sanitaria en todas las ciudades del mundo, que son los roedores sinantrópicos. Nos referimos puntualmente a dos especies de rata y al ratón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ratón? Ratón me refiero específicamente al género Mus musculo, Mus domesticus, que es la menor de estas tres especies. Se caracteriza particularmente por tener esta particularidad de tener las orejas bien redondeadas. Es bien típico la imagen del ratón, donde además de ser huidizo y de poder adquirir alimentos en prácticamente cualquier tipo de escenario, tiene la particularidad de que tiene el más pequeño de los tres tiene la posibilidad de meterse por pequeñas endijas. Todo este tipo de roedores aplastan su cuerpo y pueden atravesar pequeñas hendiduras simplemente con que les pase la bóveda cefálica. Entonces, esto le permite, asociado a su pequeño tamaño, pasar realmente por pequeñas aberturas. Estamos hablando de un mamífero de 13 a 17 centímetros de longitud y de un peso muy liviano, puede pesar 14, 21 gramos. Necesita una alta disponibilidad de alimento con cierto grado de humedad o fuentes de agua para poder sobrevivir, pero también es cierto que dentro de estas tres especies es el que más puede tolerar periodos de sequía o de no beber. En contrapartida, esta especie de menor tamaño, caracterizada también por tener patas pequeñas, porque un punto en común que puede llevar a prestarse a la confusión es el tamaño del ratón y el aspecto versus una rata en estadio joven, en estadio juvenil. Pero la forma de diferenciarlo, además de algunos aspectos morfológicos que voy a describir de las ratas, tiene que ver también con el tamaño de las patas. En líneas generales y relativamente hablando, rata con ratón, la rata es más patona, tiene patas más grandes. Por el otro lado, cuando hablamos de ratas nos referimos a diferentes especies. Tenemos a la rata de los tejados o Ratus ratus, también conocida vulgarmente como rata negra. Es una rata que se caracteriza por tener la longitud de la cola más larga que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. Si bien la cola no es un órgano prensil claramente, lo utiliza como punto de apoyo para el momento de trepar. Es una especie que tiende a hacer los nidos en zonas altas, incluso en árboles, e ingresar a zonas de casas o industrias por aberturas en zonas altas. Normalmente, este dato es no menor y es importante diferenciar cada una de estas especies porque hay características asociadas a su comportamiento que nos va a ayudar al momento de poder colocar efectivamente un cebo. Y particularmente hablando de rata de los tejados, es una especie que busca alimento inicialmente en zonas altas. Si no encuentra alimento en zonas altas, baja a zonas inferiores a buscar alimento. Este es un dato no menor, porque el momento, si detectamos la presencia de rata de los tejados, de Ratus ratus,
al momento de colocar los cebos con raticidas, va a ser mucho más eficiente la colocación en zonas altas. Y vamos a tener que también prestar atención en buscar las señales de presencia en las zonas donde habitualmente circulan y que básicamente son zonas altas por esta gran capacidad de trepar. Las tres especies pueden trepar y saltan, pero esta particularmente hace su ciclo de vida en zonas elevadas. En el otro lado de las especies de ratas tenemos a la rata gris, o también cuyo nombre científico es Ratus norvigicus, que se la conoce como rata de alcantarilla. Esta hace madrigueras cavando agujeros en el suelo que pueden o no estar interconectadas. Hay también en los tres casos una cuestión de jerarquía que ahora vamos a estar hablando, pero son especies competitivas entre ellas y es muy raro de observar una coexistencia de las tres especies en un mismo entorno. Si tenemos un nivel de infestación de ratas, es probable que una sea dominante por sobre la otra. Si hay una infestación de Ratus ratus, es probable que haya solo Ratus ratus y es muy extraño encontrar a dos especies conviviendo, ya sea ratón con rata o rata de los tejados con rata gris. Normalmente una prevalece por sobre la otra. Esto nos facilita el momento de hacer una estrategia específica. Gris o Ratus norvigicus, mejor dicho, tiene la particularidad que, como les decía, realiza una madriguera, puede o no estar conectada entre sí. Normalmente esos agujeros en el suelo son agujeros que son zonas de ingreso y están relativamente limpios, no va a haber nada obstruyendo esa zona de ingreso. eh, y puede no estar interconectada con otro agujero, puede ser la misma zona de ingresos que sea la zona de salida. Ahí adentro van a estar la hembra con sus crías y va a haber distintos rangos jerárquicos dentro de ese clan. Son especies que, al igual que rata de los tejados, alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 2 o 3 meses y tienen periodos de gestación cortos, menores a un mes. Todos estos roedores tienen algo en común que poseen una ovulación inducida. O sea, en el momento de aparearse, la hembra ovula y de alguna manera garantizan la fecundación de esos óvulos. No son organismos que tienen un periodo específico en el momento de fertilidad para poder dar descendencia. A través de cada cópula se aseguran la fecundación, perdón. En el caso de rata gris, otra forma de diferenciarlo tiene que ver con la longitud de cola. Así como dijimos que en rata de los tejados la longitud de cola es más larga que la sumatoria del cuerpo y la cabeza, en rata gris tiende a ser un poco más gruesa, más gorda y es más corta que la sumatoria del cuerpo y la cabeza, al margen de todas estas características de comportamiento que les estuve explicando. A mí me gusta utilizar los nombres vulgares de rata de los tejados y rata de alcantarilla porque el concepto de nombre vulgar de rata negra para Ratus ratus y rata gris para Ratus norvigicus muchas veces se presta un poco a la confusión porque el pelaje es algo heterogéneo, incluso dentro de las especies. Puede haber ratas grises que no son tan grises o ratas negras que no son tan negras. Incluso hay algunas especies overas, o sea, con manchas diferentes. Entonces, eso se puede prestar un poco a la confusión, el uso del nombre vulgar para asociarlo al nombre científico. Lo cierto es que ocasionan problemas y muchos de estos problemas están asociados a daños directos sobre mercadería y también a problemas de transmisión de enfermedades, porque un roedor puede consumir alimento y contaminarlo, ya sea a través de sus fecas, a través de su orina, a través de sus pelos, y también pueden dañar estructuras por la acción que tienen los roedores en común, que es esa acción de roer. Se llaman roedores porque roen. ¿Y qué significa que roen? Que tienen una necesidad imperiosa de gastar los incisivos, porque los incisivos tienen un crecimiento constante durante toda su vida y tienen que gastarlos sobre diferentes superficies. Muchas veces los gastan para acceder a alimentos, para acceder a determinadas zonas, y muchas veces los gastan por gastar ante superficies duras. Superficies que pueden ser variables. Existen evidencia de diferentes superficies roídas, desde eh, metales como el oro o el plomo roídos por estos animales, hasta lo obvio como pueden ser estructuras o cajas de cartón o de madera y demás. Y al roer, también pueden roer, y de hecho lo hacen, cables, con los problemas que esto conllevan, vinculado, por ejemplo, a cortocircuitos. Amén de que
todas estas contaminaciones y consumo de alimentos está asociado a transmisión de enfermedades. Enfermedades que pueden ser transmitidas por diferentes microorganismos, ya sea, acá les pongo en esta diapositiva, un grupo de algunas enfermedades vinculadas a bacterias, a virus, a parásitos y a hongos. Fíjense que las típicas que podemos llegar a encontrar en producciones animales, como la presencia de nemátodos como la Trichinella spiralis, que es un nemátodo que produce la triquinosis, es muy común en todos los productos que se obtiene de chacinado, como en chorizos o ese tipo de producciones de facturas. Tenemos también enfermedades transmitidas por bacterias, como puede ser la leptospirosis, o incluso enfermedades virales, como puede ser la fiebre hemorrágica argentina, que es muy común, o el virus Anta. ¿Hay forma de poder diferenciar estas especies sin evidenciar la especie, sin poder lograr visualizar al roedor? Claro, y una forma es observando las deyecciones. Como todo ser vivo, todos los seres vivos hacen algo, se reproducen y realizan deyecciones, por decirlo de una forma correcta. ¿Y esto qué significa? Que comen y que sus desperdicios los realizan en distintos lugares. En líneas generales, podemos encontrar dos tipos de deposiciones. En el caso del ratón, podemos decir que sufre una suerte, y de acá pongo comillas, de incontinencia y va repartiendo las deyecciones a medida que camina. Entonces encontramos marcas de deyecciones repartidas por diferentes lugares, ya sea de orina o de heces. Y la orina, las heces o las fecas, se dicen técnicamente, de los ratones tienen aproximadamente el tamaño de un grano de arroz, perdón. El tamaño de un grano de arroz es el tamaño típico de la feca de un ratón, que varía entre 4 y 7 milímetros. Y la coloración va a depender del tipo de alimento. Por suerte, porque eso también nos permite evidenciar un factor no menor que es el consumo. Y cuando queremos evaluar cuál raticida es más palatable, uno versus otro, podemos ver directamente el consumo del raticida y también observando de manera indirecta la extinción de esa feca que va a estar directamente vinculada al consumo previo que hubo de ese raticida. Entonces, volviendo al ratón, tiene el tamaño de un grano de trigo, muy pequeño, las puntas de esa feca son puntiagudas, justamente, mientras que en el caso de las ratas son más grandes, aproximadamente el tamaño de un grano de trigo, recordamos, ratas, grano de trigo, ratones, grano de arroz. Esto significa, cuando hablo de tamaño de feca de grano de trigo, de 14 a cerca de 19 milímetros. Y en el caso de rata de alcantarilla o rata noruega, las puntas son redondeadas, y en el caso de rata de los tejados, las puntas son puntiagudas. Si bien dijimos que el ratón va repartiendo fecas, puede que encontremos zonas donde encontramos una alta concentración de fecas y de orina en el caso de las ratas, a diferencia del ratón. Y esto tiene que ver con los hábitos que tienen. También es cierto que a veces encontramos dentro de cajas cebaderas eh, deyecciones, fecas o marcas de orina que tiene que ver también con un sistema complejo de comunicación que tienen estos roedores. Y las ratas realizan este tipo de cuestiones en esos lugares donde se alimenta también para dar señales, indicaciones a otros individuos. Pero lo cierto es que es una forma de detectar la presencia y lo podemos encontrar en diferentes tipos de entornos, como por ejemplo esta industria, donde encontramos marcas de deyecciones, o en el caso de entretechos, donde esa acumulación de deyecciones y de orina podemos observarla incluso desde el piso inferior. Los roedores tienen una mala visión, son muy malos con la vista, realmente ven poco y compensan esa mala visión con una muy buena comunicación con el sentido del olfato. Entonces, el olfato les permite comunicarse entre ellos, y parte de esa comunicación está asociado a especies de feromonas que tienen en la orina, que liberan en la orina y que liberan en las fecas, que le indican información al resto de esa colonia de roedores. Em, otro sentido que tienen abusado es el tacto, ¿tá? Y lo tienen bien desarrollado con esos pelos que tienen en los bigotes y en el cuerpo. Em, ¿Cuál otra puede ser la señal de presencia, más allá de la
por supuesto, zonas de ingreso de madriguera, son los materiales que podemos encontrar roídos, como se puede ver en esta imagen, o incluso las huellas. Las huellas que las podemos ver en distintos tipos de superficie. Veíamos recién una imagen de un lugar donde había harina o había polvo en suspensión, ahí es fácilmente ver huellas, van a ver huellas de patitas e incluso de la cola arrastrando. Incluso en algunos lugares se pueden ver estas huellas en forma vertical porque también son muy buenos trepadores, entonces podemos encontrar manchas de desplazamientos en paredes. Las madrigueras, este caso es una zona de ingreso de Ratus norvegicus. Fíjense que tenemos tres madrigueras, dos viejas y una activa. Esto lo podemos evidenciar claramente por la relativa limpieza que hay en la zona de ingreso. En las zonas donde hay material vegetal que obstruye el ingreso, marca una inactividad de estas madrigueras. Esto en la práctica lo podemos resolver obstruyendo este tipo de zona de ingresos con un papel y regresando al día siguiente. Si el papel es removido es que esa madriguera está activa. ¿Por qué menciono esto? Porque ante una inspección en entornos externos, sobre todo en industria o en jardines, podemos colocar adecuadamente raticida ahí dentro. Una colocación efectiva de raticida puede estar promovida incluso por el anclaje de esos raticidas, ya sea con un alambre, para poder después luego retirar y observar si hubo o no consumo. Tratemos de evitar lo que he visto que muchas veces sucede, que colocan raticida, ya sea en grano o en cereal o bolsitas dentro de las madrigueras y de, de alguna manera evitamos por la forma en que se lo coloca, tener un seguimiento posterior. Si ustedes lo señalizan, la identificación de estas zonas de ingreso, colocan un raticida anclado, por ejemplo, con un alambre, y luego van y retiran ese raticida luego de unos días, pueden ver el consumo. Y eso pueden reponer el raticida consumido y también seguir ofreciéndole a esa población de roedores algo palatable. Entonces, eso es importantísimo para poder hacer el seguimiento de ese consumo. Son especies que dijimos territoriales, eso ya estuvimos hablando, y que tienen un rango jerárquico. Es raro que convivan las tres especies, como les mencionaba, y dentro de ese rango jerárquico tenemos un macho dominante y un grupo de hembras que puede rodear, que puede ir, perdón, de dos a cinco hembras, las cuales algunas son sexualmente activas, otras no, y también hay machos subordinados o juveniles. En líneas generales, una única especie que se aparea dentro de ese clan es el macho dominante y los machos subordinados en algún momento pueden enfrentar a ese macho dominante. Así los clasificamos jerárquicamente en machos alfas, beta y hormegas, así mismo como en las hembras alfa, beta y hormegas. Esta clasificación de jerarquía también tiene que ver con la prioridad ante el consumo de determinados alimentos e incluso la búsqueda de algunos alimentos. Más allá de la priorización reproductiva, si se quiere, también hay una cuestión vinculada a la búsqueda de alimentos, a la prueba de los primeros alimentos y también a la comunicación al resto de los individuos sobre esos alimentos. Entonces, esto también es algo que lo tenemos que conocer para poder establecer adecuadamente estrategias de mayor consumo. Fíjense que estamos viendo todas características de la biología y de los comportamientos que nos sirven al momento de implementar una estrategia de manejo. Acá vemos un corte de una madriguera de rata de alcantarilla y acá también vemos un nido de rata de los tejados. Zonas de ingreso de rata de los tejados, signos de presencia vinculada a huellas. Si estamos hablando de las huellas, tenemos que mencionar que en las patas poseen almohadillas plantares. Estas especies de protuberancia, junto con estas uñas engrosadas, permiten a los roedores trepar prácticamente por superficies lisas. Hace muy poco una empresa conocida de Colombia me envió un video espectacular que lo hemos subido en redes sociales, donde se ve una rata. eh, Trepando por la parte externa en un séptimo piso, creo que era, un octavo o séptimo piso. Es increíble, pero ha trepado una rata por el lado de afuera en una superficie completamente lisa, eh, siete pisos. Entonces vemos, y eso demuestra lo que siempre hablamos de la gran capacidad que tienen para trepar. Entonces son especies que no solo trepan, sino que también saltan. Y si vamos a la bibliografía, hablan de que
pueden trepar y que pueden saltar incluso distancias de hasta 77 centímetros en rata y 25 centímetros en ratón. Si a esto le agregamos de que son muy buenas nadadoras y que además pueden los roedores aguantar mucho tiempo la respiración bajo el agua, hace que puedan bucear y no es extraño observar este tipo de escenarios donde un roedor sale, por ejemplo, a través de un váter. De hecho, hay algunas estructuras que permiten la descarga del bate, pero al mismo tiempo impiden el acceso de eventuales roedores a esos entornos. Entornos que más allá de dentro del hogar, fuera del hogar, también pueden realizar su ciclo de vida e ingresar al hogar en momentos donde hace mucho frío, en busca de refugio y alimento, o en momentos donde hace calor también en busca de alimento. Entonces, encontramos diferentes zonas de acceso, diferentes zonas de refugio, diferentes formas de desplazarse, caminan, nadan, bucean, ¿está? Dijimos que también se pueden aplastar su cuerpo de alguna manera y pasar por endijas pequeñas. Las ratas, o los roedores en líneas generales, poseen un comportamiento que se conoce como neofobia. La neofobia es una especie de fobia a todo lo nuevo. ¿Tá? Entonces es muy raro que sean individuos que exploren abiertamente. Una rata empieza a explorar en búsqueda de alimento cuando no tiene un fácil acceso al alimento. ¿A qué me refiero con esto? El proceso de ordenamiento y de limpieza para restringir el habitual disponibilidad de alimento es clave para que el roedor se enfoque en el consumo del raticida. ¿Tá? Y cuando el roedor tiene una fuente de alimento localizada, en líneas generales va a ir de la fuente de alimento a la madriguera y de la madriguera a la fuente de alimento. Ese recorrido que siempre realiza de igual sentido provoca este tipo de situaciones, lo que se conoce como senderos, que son fácilmente visibles sobre todo si el césped tiene determinado nivel de longitud, y hace que se formen estos caminitos fácilmente detectables. Además, los roedores poseen glándulas sebáceas en su cuerpo, glándulas que liberan grasas y manchas, y esas manchas se pueden ver en determinadas superficies, ya sean cuando trepan o cuando se desplazan. Mencioné de que tienen desarrollado el tacto, y el tacto a través de esas vibrisas sensoriales que poseen en el cuerpo, en los pelitos, en los bigotes, que le permiten detectar determinados entornos, sobre todo con determinados niveles poblacionales, los roedores tienden a desplazarse apoyando su cuerpo contra la pared. Es por eso que cuando colocamos una caja cebadera es clave que esté pegada a la pared. Si dejamos un espacio entre la pared y la caja cebadera, puede el roedor pasar por ahí y no ingresar para consumir el raticida. Esa forma de desplazarse pegando su cuerpo a la pared hace que dejen manchas. Y esas manchas son estas manchas de grasa que se pueden observar en esta imagen, que permiten la fácil detección, que por supuesto en este caso es de Ratus ratus. O en entornos donde hay una acumulación de polvo, de repente vemos la zona como limpia, eso porque se desplaza habitualmente y con los pelos va, entre comillas, lustrando ese tipo de situación y se puede ver fácilmente los roedores. Acá vemos el desplazamiento en vigas con las manchas de grasa y acá lo que podemos observar también es el gasto de estos dientes a través de la acción de roer, porque, como les mencioné, tiene un crecimiento constante de esos incisivos. Y ese crecimiento estamos hablando de 0,3 a 0,4 milímetros por día, que es un montón. Entonces, podemos encontrar plásticos roídos, podemos encontrar metales roídos, maderas roídas y por supuesto cables roídos con todos los problemas que eso conlleva. ¿Existen algún producto para evitar que los roedores gasten sus incisivos y generen problemas de cortocircuito en cable o problemas de daño estructurales? Claro que sí, como por ejemplo este tipo de productos que son barreras que protegen a instalaciones eléctricas y que no contienen biocidas, y es una forma adecuada de proteger este tipo de entornos. Tenemos también adelante nuestro una especie que se desplaza y se desplaza según la necesidad bastante. Existe en las ciudades esos mitos de que si por cada rata que se ve hay 7 que no se ven, en algunos lugares hablan de que la relación es 1:10, etcétera, etcétera. Lo importante y ese valor concreto para dar un dato preciso depende mucho de la dinámica poblacional y del entorno urbano en que se desarrolle. Hay trabajos que hablan de la relación 1:7, 1:10, 1:5, dependiendo. Hay unos trabajos muy interesantes de Héctor Cotto, un autor argentino que hizo un libro muy bueno, que lo recomiendo, se llama Ratas Sinantrópicas, que habla que más o menos rondan en esos valores, en 1:10, 1:12, pero lo importante es que contemplemos y tengamos bien en cuenta que
el hecho de detectar un roedor, una rata, no significa que sea una sola especie la que esté en ese lugar generando un problema, sino que esa especie está asociado a un clan y tiene cierto rango jerárquico y que de seguro hay al menos un conjunto de roedores de mucho mayor cantidad. Entonces, encontrando la presencia de un individuo, también tenemos que asociar al entorno al que está ingresando. ¿Cómo es ese entorno? Asociar a los aspectos de ingreso, las zonas de ingreso. Entonces ahí aparecen la necesidad de determinados cerramientos, cerramientos que pueden haber, industrialmente hablando, distintos tipos de estructuras que impidan el acceso correcto o fácil de los roedores a ese tipo de entorno, viendo sobre todo los espacios que hay bajo las puertas. Yo he visto algunas industrias, me acuerdo, en visitas que he hecho, que se han gastado mucho dinero en colocar portones con un perfecto cerramiento hasta la base del piso, pero lateralmente dejaban un espacio, una luz de este tamaño, entonces que podía entrar una persona delgada, por decirlo de alguna manera. Imagínense la cantidad de roedores que podía entrar por el lateral. Entonces, la visión integral también de qué hablamos cuando hablamos de cerramiento tiene que ver con este tipo de identificación, este tipo de problemas o este tipo de lugares que deben ser reparados para evitar que los roedores circulen internamente en la industria o este tipo de escenarios que son zonas de circulación y que tienen que ser reparadas. Siempre que hablamos de manejos culturales para eficientizar también el uso de raticida, están enfocados en la reducción de ese tríade que está presente en todas las plagas: agua, refugio y alimento. Entonces tenemos que saber que los roedores para poder sobrevivir necesitan comer, necesitan beber agua y necesitan refugiarse. Entonces, sabiendo las particularidades de cada una de estas especies, sabemos los requerimientos hídricos y sabemos también las preferencias alimenticias. Si bien las ratas y los ratones comen prácticamente de todo, hay una preferencia. Cuando hablamos de rata de alcantarilla o rata noruega, tiende a preferir alimentos ricos en grasas y carnes, mientras que la rata de los tejados tiende a preferir alimentos ricos en mieles, dulces o frutas. Ahí está la clave en laboratorios cuando formulan los raticidas, que busquen el equilibrio más palatable para todas las especies. Y eso tiene que ver con el gusto y con la fórmula que incluyen en esos gustos, con tipos de granos que colocan, con el aporte graso de cada grano, también con otras sustancias que evitan que estos productos adquieran humedad y que esa humedad afecte la palatabilidad por crecencia de hongos, por crecimiento de hongos, quiero decir, y eso tiene que ver con, por ejemplo, productos como la parafina. También es cierto que productos en formulación que tienen un alto nivel de parafina van en detrimento de la palatabilidad, entonces ahí también hay un equilibrio, o incluso componentes grasos que hacen que el producto sea más palatable, pero que esos componentes grasos que se van liberando al medio también sean duraderos, para que de alguna forma el roedor tenga acceso a esa comida durante el tiempo que se está llevando adelante el tratamiento. Después, eh, los colegas del IFATECH van a estar hablando respecto a cómo colocar el producto y cada cuánto reponerlo, que eso es algo clave también para mantener esa frescura y esa palatabilidad. Pero estos tratamientos culturales tienen que ver con el manejo del entorno. Por supuesto que pasar de este escenario a este escenario es clave y ayuda mucho al manejo integrado, pero este tipo de cambio por sí solo es insuficiente para solucionar un problema de roedor. Esa neofobia que yo mencioné al principio hace que un roedor en este tipo de situaciones esté mucho más cómodo de intentar acceder a una planta que en este tipo de situaciones donde se mueve de manera sin este problema de neofobia. Lo mismo sucede con la forma de estiba, que este es un caso extremo, pero la forma correcta de estivar sacos es materia prima, es sobre pallet que permita la visualización debajo, colocándolo en zonas de circulación en el entorno. En perímetro interno, si podemos hacer una franja de color claro, que puede ser blanca o negra, de 15 centímetros sobre pared y piso, nos permite visualizar más fácilmente los señales de presencia como estas manchas de grasa que les mencionaba. Y recordemos que estamos ante individuos que pueden bucear, trepar, saltar, roer, nadar y cavar. Realmente son mamíferos muy inteligentes que tienen una habilidad muy grande para evitar diferentes tipos de estructuras. Por eso cuando hablamos de estructuras para controlar, ¿no? Cuando hablamos de elementos conceptuales de control, los podemos clasificar en físicos, biológicos, químicos y de ordenamiento, si se quiere. En cuanto a métodos físicos, hay varios. Trampas de captura viva puede ser un ejemplo. Las trampas de captura viva pueden servir en algunos tipos de escenarios, por supuesto
no necesitamos de rodenticidas para poder utilizarlas, algunas son muy eficaces. Otras trampas que pueden ser muy interesantes a tener en cuenta son las trampas adhesivas o las trampas de pegamento, que las podemos tener confeccionadas para que se acoplen en cajas cebaderas o no, o directamente en zonas de circulación de los roedores, contemplando las características que vimos de cómo circula un roedor adecuadamente. Todo lo que tenga que ver con barreras eléctricas, ultrasonido y aparatos electromagnéticos tiene cierta heterogeneidad en la respuesta y en el resultado. Sobre todo aparatos electromagnéticos y ultrasonido, porque en los roedores aparecen muchas zonas grises o zonas ciegas, por decirlo de una manera que el roedor puede pasar. Y las barreras eléctricas también dijimos de que hacer individuos que saltan, que trepan y demás, pueden también poder esquivar este tipo de obstáculos. ¿Qué pasa cuando hablamos de controladores biológicos? Esta es típica que vamos a un lugar donde no tiene experiencia en manejo de roedores y me dicen, yo tengo un gato y nunca tuve problema de roedores. Bueno, a ver, si hablamos de la industria, el gato también contamina, punto uno, no es una solución. Y si hablamos después en cuanto a la efectividad, la capacidad que tiene un gato de poder cazar un ratón es absolutamente heterogénea, depende de la genética del gato, depende de la alimentación del gato, de cómo fue criado ese gato, y absolutamente depende del tamaño del roedor. Hay infinidad de videos que se pueden ver en canales como YouTube, donde hay ratas que asustan a gatos, básicamente. Entonces no es contemplado como un organismo de control biológico. De hecho, existen algunos trabajos muy interesantes, porque en algún momento hay gente que dice, bueno, pero yo tengo un gato y el olor a gato ahuyenta a los roedores. Hay trabajos concretos que vinculan determinados aromas de felinos a roedores y los roedores no son afectados. No son contemplados para los roedores como un predador real. Sin métodos químicos, nos vamos a enfocar en raticidas, en rodenticidas específicamente. Existe también algún grupo de quimioesterilizantes no muy difundidos, con la parte que también tiene de contra, que mientras tanto se puede esterilizar al roedor, pero el roedor sigue vivo y sigue contaminando. Y sí nos tenemos que enfocar fuertemente en reducción de agua de refugio y las vías de entrada mediante estrategias de cerramiento y reparación para evitar que los roedores en el exterior ingresen. Si hablamos de industria, no podemos colocar raticidas dentro de la industria, pero sí en el entorno externo, justamente. Vamos ahora a estar enfocando, y ya terminando esta presentación, vamos a estar enfocados en raticidas, o rodenticidas, mejor dicho, anticoagulantes. ¿Qué significa esto? Son un grupo de productos que cuando el roedor lo ingiere, afecta básicamente la síntesis de vitamina K, la cual es fundamental para poder desarrollar sustancias que favorecen la coagulación de la sangre. ¿Se muere por eso el roedor? No. Además de eso, hay rotura de capilares muy pequeños internamente. Y como no tiene la vitamina K suficiente para poder sintetizar esos agentes que coagulan la sangre, la rotura de esos capilares generan hemorragias internas. Esas hemorragias internas hacen que el roedor se muera. Y nosotros observamos la muerte del roedor cuando ingirió un raticida, producto por sangrado en aberturas naturales, como puede ser en el morro, en las orejas, en el ano. ¿Tá? Es una forma de poder observar sintomatología de intoxicación de rodenticida. Y los rodenticidas, ya acá cierro la presentación, los podemos clasificar en rodenticidas de primera y de segunda generación, o también conocidos como rodenticidas polidósicos o monodósicos. La verdad que hoy día los que más se comercializan son los rodenticidas de segunda generación, porque vamos a hablar al respecto, tienen una característica puntual vinculada a su dosis letal 50 y a características de su palatabilidad que hace que el roedor con que consuma muy poquita cantidad, independientemente del peso de la rata que esté consumiendo el producto, ingiera una cantidad suficiente como para tener un efecto letal posterior. Así que tenemos distintos tipos de activos, pero la clave para que el roedor tenga un efecto letal al consumo es que lo coma. Entonces, van a ver, y ahora Vicente en su presentación va a reforzar ese concepto y va a hablar específicamente de ello, es fundamental que tenga ese efecto de palatabilidad. Y la palatabilidad es un fenómeno también de la población de roedores, que tiene que ver con lo que viene comiendo el roedor en ese entorno. Por eso es clave contar con un producto que ofrezca una garantía de que el producto es consumido. Después podemos hablar de particularidades de las diferentes moléculas
de los diferentes ingredientes activos y de cómo actúan más rápido, menos rápido, más seguro, menos seguro, lo que quieran. Pero si no es palatable, el roedor no lo come. Y si no lo come, no se va a morir. Hasta acá mi parte. Dije media hora y creo que hice 31 minutos, así que todo un éxito. Les agradezco mucho que hayan prestado atención. Los dejo con Vicente, que nos está aquí acompañando. Puedes abrir tu cámara y compartir. Y si tienen alguna duda, vayan colocándola en el chat, que al final de la presentación de Vicente empiezo a leer todas las consultas. Vicente, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, pero ahora, bien, Vale, perfecto. De gracias. Te acuerdo. dejo, te dejo la cámara y la presentación. Muy amable. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, perdón. Gracias, Hernán. Ha sido maravillosa tu presentación, excelente. Creo que ¿se ve? Se ve perfecto, sí. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos otra vez. Buenas tardes a mis compañeros del IFATEC que están aquí con nosotros, que nos acompañan. Buenas tardes a muchos de vosotros que seguro que me conocéis, ¿de acuerdo? Porque os he visitado alguna vez o nos hemos visto. Estoy trabajando en el mercado español. Bueno, me toca hoy hablar de... Esto es un trabajo hecho profundamente por Lifatec, por especialistas, por técnicos. Eh, Lifatec está, digamos, tanto en Francia como en Estados Unidos y, bueno, en todo el mundo. Y nos caracterizamos por fabricar, producir e inventar también moléculas y estudiar esas moléculas, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver si me sale. No puedo. A ver, sí, lucha contra roedores. Importante, saber elegir el lugar adecuado con el formato adecuado. Como ha dicho antes Hernán, hay que saber bien el área y saber cómo actuar en la población de estos roedores. Esto nos va a hacer saber utilizar el cebo eficaz. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? El tratamiento curativo de cebos que tenemos, todos lo conocéis, pasta fresca, bloque, trigo y bueno, también el mix, que es una mezcla, digamos, de trigo, copo, pipas de girasol, ¿no? La pipa de girasol es un atrayente natural que está en el campo y que está y que es muy eficaz, ¿no? Los atrae, les encanta a las ratas y los ratones, precisamente. Como he dicho antes, Hernán, es muy importante saber que el cebo es el portador de la sustancia activa, ¿de acuerdo? Si una sustancia activa solo es eficaz si se consume, ¿vale? Ya podemos tener el anticoagulante más potente del mundo, ¿vale? La invención más brillante que ya puede tener un científico, que si no tenemos un cebo, un conglomerado que porte ese principio activo, no mata, porque no lo come, no lo consume. Y eso lo ha dicho antes muy bien Hernán. Eh, la calidad del cebo es muy importante para el tratamiento exitoso y aquí hablamos ya y manejamos conceptos como es la palatabilidad y la capacidad de atracción y apetencia que tenga el cebo, ¿de acuerdo? La importancia de la fabricación de un cebo. Lifatec tiene una capacidad de producción y un sistema de producción típico, ¿vale? El cual, unido a los componentes de alta calidad que poseemos, ¿de acuerdo? Nos hacen tener un producto final de diferentes formatos, lógicamente, como os he dicho antes, pero sí es importante un poco que os explique el proceso de fabricación. Por un lado tenemos la turboextrusión, que es importante para el tema de los bloques, que lo veremos más tarde, la turboimpregnación, ¿de acuerdo? Que es un proceso de fabricación que es de, de mojado homogéneo, sobre todo en el grano, y el que ahí aparece en francés, petrissage, pero es digamos, el turbomezcla o turbomasa, digámoslo así, ¿no? El amasamiento de la pared para la pasta fresca. Eh, Como he dicho antes, nosotros en Lifatec lo más importante es que miramos muchísimo la calidad de los productos desde el principio hasta el final. Los estándares de calidad del Lifatec realmente son muy altos, de un alto nivel, desde primer proveedor que llega, que trae el trigo, ¿vale?
y se hace chequeo, se muestrea, se hace las catas pertinentes para saber si el producto puede ser fabricado, puede ser eh, recepcionado en fábrica. La selección de cereales es muy importante y tenemos un control de calidad continuo durante este proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en claro los tipos de procesos de fabricación porque la verdad es que marca la diferencia con otros procesos de fabricación, ¿vale? Y no hablo de principio activo aquí. Lo que hablo es de el conglomerado, lo que es el amasamiento, lo que es la conglomeración del producto sin sustancia activa, es decir, sin anticoagulante, ¿vale? Porque es la carcasa que lleva el anticoagulante, ¿vale? Tiene que ser de la máxima calidad y de la máxima palatabilidad para que pueda ser consumido. Vamos a hablar un poco de historia, como ha dicho antes, un poco también siguiendo un poco la línea de Hernán. Eh, de las primeras, que algunos de los más mayores se acordarán, ¿no? Pero bueno, lo primero que se inventó como anticoagulante fue la warfarina, junto después con la cumarina, allí por los años 50, y luego la clorofacinona, ¿de acuerdo? Estos son anticoagulantes de primera generación, de los cuales, bueno, pues tenemos que utilizar varias dosis para que fuese letal y para que fuese eficaz. Y luego, pues apareció ya por los años 60, 60 y tantos, los de segunda generación. Ahí apareció la bromadierona y el difenacum, ¿vale? Segunda generación, como bien ha explicado Hernán, son aquellos anticoagulantes, son aquellos cebos, ¿vale? Vamos a hablar de anticoagulantes, vamos a hablar con propiedad que solamente con una dosis son letales, ¿vale? Solamente con un consumo de los mismos son letales. Y luego ya, más adelante también de segunda generación, estos ya los de segunda generación hoy en día tienen resistencia, como son la bromadina y difenacum, ¿vale? Hoy en día ya, bueno, pues ha pasado unos años y se han vuelto resistentes, lógicamente. La capacidad de adaptación de las ratas y ratones es increíble, como ha dicho antes Hernán. Y por último, tenemos los tres últimos anticoagulantes que son Rodifacum, Flocumafen y Difetalona, ¿de acuerdo? Hasta el momento, no, de estos tres productos, digan lo que digan, bueno, hay una pequeña resquicio puede haber de resistencia muy bien estudiado en algún gen, en alguna molécula, ¿de acuerdo? Que ya, y os puedo decir que existen esos estudios hechos, pero bueno, realmente en estos tres últimos no existe ninguna resistencia, ¿vale? Y son los de segunda generación, digamos, más modernos. Eh, los que están puestos en azul, los que veis en azul, la clorofaccinona, la bramadelona y la difetalona, que es la última en descubrirse, eh, están descubiertas digamos, procesadas y estructuradas y fabricadas fueron y son por Lifatec, ¿de acuerdo? Si no lo sabíais, pues que sabéis que la clorofaccinona fue invento nuestro, la bromatelona y por último la difetalona. Vamos a centrarnos en la difetalona. Es una sustancia de segunda generación. Es la última descubierta, fue hace relativamente poco, bueno, relativamente poco, en 1989 es la última, pero que son, aunque hayan pasado de tantos años, o 20, casi 30 años, realmente es nueva, ¿no? Y todavía se sigue estudiando, lógicamente, nuevas alternativas, nuevas moléculas, y eso os lo puedo asegurar, ¿eh? Porque el IFATEX sí se encarga mucho de este tipo de cosas. No se reconoce resistencia hasta la fecha, es eficaz en 25 ppm, ¿vale? Desde hace 25 años siempre ha sido así, nunca se ha rebajado la dosis y basta con una sola ingestión. Es la primera opción a elegir cuando hay una infestación grave, cuando existen los primeros signos de infestación. Los resultados son rápidos y sobre todo cuando es muy eficaz, cuando hay una gran infestación, ¿de acuerdo? Eh, Diferentes cebos para adaptarse a todas las situaciones. Lógicamente, eh, según el tipo de roedor objetivo, según el tipo de lugar, como antes también ha dicho Hernán, el nivel de infestación y las normas vigentes también del lugar o del área o de la región que estemos, lógicamente podemos adaptar tanto a ganaderías, a inmuebles, a parques, calles, a convertidos, almacenamiento, almacenes, etcétera, pues para poder combatir contra la rata marrón, la rata negra o rata de alcantarilla o rata de azotea, como también se le llama Hernán, o los ratones. Vamos a centrarnos en la
pasta fresca ahora mismo, ¿vale? Que es una de las, digamos, un poco de una de las estrellas nuestras. Eh, Está fabricada por el proceso que hemos dicho antes, que es importante de fabricación, que se llama turbopressage en francés, pero bueno, que es un, digamos, es un turbo, sería la traducción exacta aquí en español sería turbomasa o turbo, mezcla, ¿no? Así una cosa sería. ¿Cómo se fabrica esto? Lo que hacemos es lo siguiente. Es un proceso en el cual eh, se crean los cebos más palatables con una dosificación precisa de ingredientes a base de grasas vegetales que aumenta la intensidad del olor y del sabor del cebo, limitando la liberación de la grasa para que siga siendo atractivo y no pegajoso, garantizando un rendimiento excelente con el tiempo, ¿de acuerdo? Evita la liberación de las grasas importantes, ahora luego hablaremos de ese tema, garantiza una palatabilidad óptima. El proceso de fabricación, como sabéis, está patentado y es único. Es el que os he dicho antes, el de turbomasa, amasamiento, turbomezcla. Mezcla también homogéneamente los ingredientes. La impregnación es total de la sustancia activa. Utilizamos los mejores cereales de más alta apetitosidad. Yo lo puedo garantizar. Yo lo he visto ese control. La materia grasa permite, bueno, tener esos olores naturales que requiere que atraen a la rata y al ratón, ¿de acuerdo? Es recomendado para interiores y exteriores, en edificios, en- con la competencia alimentaria variada y está dirigido a ratones ratanero y rata marrón, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una prueba hecha del producto, en el cual aquí vemos el consumo de gramos, es una competencia es una prueba hecha con la competencia. Ya os he comentado antes que el IFATEC se caracteriza mucho por hacer estudios continuos y comparativa para que el producto sea eficaz, lo más eficaz posible para el mercado y para el cliente. Esto es una prueba de campo, está hecha en una granja avícola de Girindona. La pasta es pasta es cebo fresco Lifate con el cebo de la competencia, ¿vale? Está puesto uno al lado del otro. El recuento se hace cada 3 días con bolsitas consumidas y se rellena, ¿de acuerdo? Cada 3 días se va rellenando un lado u otro. Estos lados también se alternan de izquierda a derecha para que la prueba sea mucho más eficaz. Y la duración duró durante 4 semanas, ¿de acuerdo? Ahí están las fechas que se hizo y hablamos de un consumo de pasta fresca del IFATEC de 700 de gramos frente a 60 gramos de la competencia, ¿de acuerdo? Eso dice mucho de nuestra fabricación y del proceso de fabricación para conseguir una pasta fresca palatable y apetecible para que pueda ser consumida. Si no, como hemos dicho antes, no podemos hacer nada. Aquí es otra de las pruebas que hemos hecho, ¿de acuerdo? Esta es una apetencia, esto sí está hecha en laboratorio, es una prueba de apetencia en el cual hemos podido demostrar, esto está totalmente documentado y totalmente presentado, en todo, a auditores y al tema de sanidad en Francia y aquí en España también, que el 74% de los ratones se prefiere la pasta Lifatec, ¿vale? Y el 63% de las ratas marrones, por ejemplo, prefiere también la pasta de Lifatec. Aquí baja un poco el porcentaje, pero es real, ¿no? Esto es lo que hay y tampoco vamos a engañar a nadie justo con los resultados, pero es así, 74 y 63. Esto es una diapositiva también importante porque esto es una prueba de liberación de grasa, ¿de acuerdo? Hay una leyenda urbana un poco que dicen que si no, es que la pasta fresca que tengo yo es muy grasienta, me gusta mucho la grasilla. Equivocación, ¿de acuerdo? La grasa tiene que ser la exacta, tiene que ser en la formulación, digamos, o la receta de conglomerado tiene que ser totalmente exacto. Entonces, mm, la- una mayor grasa, que aquí, por ejemplo, vemos, si lo pones en un cartón, como en la prueba, y está hecho durante 48 horas, por ejemplo, este es un cebo de aflacrolalosa, este es un cebo de Ifaracum, podría haber sido otro cebo de la competencia, este es el cebo Lifatec, ¿vale? Ves cómo absorbe, la grasa se cae, la absorbe, ¿no? Tiene un poder de absorción rápido, pierde grasa y una vez que pierde grasa, lo que hace es que, por un lado, pierde sustancia activa, ¿vale? Pierde principio activo. Punto dos, se queda pegajoso y es muy fácil que el polvo se pegue.
haciendo que el producto ya no funcione y pierda palatabilidad. Eso es muy importante. Cuando mucha gente dice, no, es que viene grasito, equivocación. La grasa también hace que se seque antes, porque se libera antes y se seca antes el producto. Entonces, ojo con ese tipo de comentarios, ese tipo de, bueno, de jergas que decimos todos y que hemos escuchado todos en la calle, lógicamente, pero no es así, ¿eh? Tiene que ser la grasa específica y exacta en la formulación. Y luego aquí tengo un vídeo, que esto lo ha hecho muy bien Axel, mi compañera, que es una prueba de apetencia real de la rata marrón, ¿vale? Esto está hecho en condiciones controladas, sin acceso al cebo para que de humanos y animales, para que no pueda haber ninguna interacción durante la prueba. Y el tratamiento es en un vacío sanitario de una granja. A ver si se ve bien. Aquí lo tenéis. El Lifatec, el cebo fresco del Lifatec está a la izquierda, la competencia a la derecha, concurrente. Veis cómo prefiere el cebo nuestro, ¿de acuerdo? Y vais viendo también un poco de ratones que están llegando, ¿vale? Que se van colando por ahí. Vale, pues yo creo que ha quedado chulo el vídeo, no sé si lo habéis visto, ha estado bien. Pasamos al bloque. Igual, el bloque, cuando hablamos de receta, hablamos del conglomerado común, ¿vale? Cuando hablamos de receta, hablamos de lo que es el conjunto de recipientes, el conjunto de alimentos, el conjunto de trigo, el conjunto de masa, que esa masa hace que, junto con la sustancia activa, hagamos un producto final que es el cebo. Entonces, es un conglomerado, es una base de cereales, una receta de alta calidad. El proceso de fabricación, ya hemos dicho que es específico. Aquí utilizamos nuestro turbo extrusión, ¿de acuerdo? La turboextrusión, ¿vale? Eh, el proceso, el desarrollo del bloque a ver si lo encuentro por aquí, es, deja el bloque aireado por dentro y compacto por fuera, ¿de acuerdo? Utilizamos muy poca parafina, ¿de acuerdo? Y con este sistema lo que hacemos es que dure, ¿vale? Que dure el bloque. Por lo tanto, ausencia de parafina, sí se utiliza muy poco, un poco de cera, lógicamente, pero prácticamente ausencia de parafina, pero con el proceso de fabricación de turboextrusión, el cual hace un bloque aireado por dentro y un compacto por fuera, lo que hacemos es que sea perfectamente duradero y que tenga buena palatabilidad y sobre todo resistencia al moho, ¿vale? Los cereales, como he dicho antes, es de alta calidad, y bueno, que deciros que, bueno, como es más en el mercado, el bloque es angular, tiene su hueco interior para poderlo ajustar en el cebo, ¿vale? Excelente estabilidad del cebo y además ideal para ambientes húmedos. Objetivo recomendado alrededor de edificios, protección duradera, rata marrón y ratón. También se ha hecho pruebas con el bloque de apetencia, ¿de acuerdo? También en laboratorio. El 62% de los ratones prefiere el bloque Lifatec, ¿vale? Y el 64% de las ratas marrones prefieren el bloque Lifatec. Esto se ha hecho también con bloques de la competencia, ¿de acuerdo? Hablando de la grasa, otra vez, la estabilidad del Lifatec, del bloque Lifatec frente a la competencia en la humedad, ¿de acuerdo? Esto es en la humedad. Y a alta temperatura. El bloque, procedemos al bloque a 54 grados durante 15 días, ¿eh? 54 grados centígrados de calor, el bloque nuestro sin alteraciones. El bloque de la competencia, liberación de materia grasa y fácilmente rompible. Estamos hablando de temperaturas extremas de 54 grados que incluso a lo mejor en verano se pueden dar dentro de un portacebo, ¿eh? Ese tipo de temperaturas. Ahora aquí, de la comparativa, es el bloque del IFATEC frente al competidor B. El competidor B, no voy a decir el nombre quién es, pero es un bloque muy conocido y muy popular en el mercado. Esto es un estudio sobre el moho, que el moho es importante por el tema de la humedad. Todos lo sabemos. Aquí tenemos el bloque del IFATEC. Después
la segunda fotografía que tenemos aquí es el después de 3 meses a 7 grados centígrados, es de 75% de humedad, sin moho. Y el segundo, mucho más extremo, la prueba, generación del bloque después de 3 meses de 15 grados, 77% de humedad, sin moho, ¿vale? Totalmente, esto es un estudio totalmente comprobado y chequeado, ¿vale? Este es el competidor B, es un bloque popular, son las mismas condiciones de prueba y mirad, o sea, prácticamente el moho se va comiendo el bloque y lo está destruyendo. Lo que está haciendo es que a este tipo de, de prueba no es totalmente mucho menos resistente que el nuestro. La verdad es que es muy bueno. En lo que es el tema del grano, también tenemos nuestro proceso de fabricación en el grano, que se llama turboimpregnación, acordaos. Tenemos turboextrusión por un lado, que es el bloque, turboimpregnación en el trigo, que es ahora, y en la pasta era el turbomezcla o turboamasamiento. Es específico de elaboración destinado al consumo humano, ¿vale? Incluso he puesto ahí galletas, pero voy a haber puesto pasteles porque es el mismo material, es el mismo trigo, ¿vale? El proceso de impregnación turbo es continua, impregna total y homogéneamente los granos no tienen cáscara, hay también un gramaje de grano que es admitido en fábrica para que no sea pequeño grano, sino que sea un grano con un gramaje y un engorde aceptable por nosotros, ¿vale? Aparte, no germina, ¿de acuerdo? Está tratado incluso, lo hemos tratado. Y no tenemos polvo por debajo de 0,1%, ¿de acuerdo? Eso es importante porque también muchas veces, otro de los temas también que se me ha quedado en el tintero es que no tiene cáscara, importante también. Va limpio el trigo, ¿de acuerdo? La petencia reforzada, va por tubo de impregnación en interiores secos, alrededor de edificios y sobre todo cuando hay competencia alimentaria de tipo de cereales, ¿no? Entonces también podemos trabajar con este tipo de cebo. Destinado objetivo rata marrón, ratón y rata negra, ¿de acuerdo? El multimix sigue siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Es el mismo sistema de proceso de fabricación, que es el turboimpregnación. Aquí ya metemos copor de avena, maíz triturado, girasol, que lleva la materia grasa y a todos los roedores, y tiene, bueno, pues adaptación de maíz triturado, también, como hemos dicho antes, turboimpregnación, y tiene un alto nivel de apetencia, como hemos dicho antes, sobre todo por el girasol, que les chifla, y está recomendado para interior de edificios, para complemento para competencia alimentaria, lógicamente, cuando hay mucha competencia alimentaria, ratón, rata negra, ratón y rata marrón, objetivo diana, ¿de acuerdo? Los tres pilares de la lucha, un poco recordando el tema de que ha dicho Hernán, es el diagnóstico, tratamiento y supervisión. En vigilancia, no, sabéis que tenemos también pasta fresca, como hemos dicho antes, pero con el mismo proceso de fabricación, sin anticoagulante y bloque, lo mismo, con turboextrusión, con el mismo proceso de fabricación, aireado por fuera y compacto por dentro, sin anticoagulante. Muy apetecible para alta competencia alimentaria y para combinar y alternar para no tener cebo permanente, importante. Sabéis que el bloque funciona muy bien para lugares húmedos y aire libre. Esta diapositiva es muy importante porque a mí me gusta mucho y además apoya un poco la neofobia que hablaba Hernán antes, eh, cuando nosotros, que es muy importante usar el mismo formato para el monitoreo. Es decir, si nosotros estamos haciendo un monitoreo en algún almacén, en un cobertizo o en alguna granja con trigo, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver, ¿vale? Por ejemplo, es trigo limpio, es trigo de alimentación, empiezan a comer los roedores, la prueba está hecha con 24 animales, ¿vale? Cuando vemos que la alimentación, veis aquí que sube, pues dice, vamos, venga, vamos a poner tratamiento curativo con el bloque, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues equivocación, ¿de acuerdo? Equivocación porque aquí sí hay una neofobia. Si no seguimos con el mismo cebo, con el mismo formato, hemos comprobado que aquí existen 2 semanas en las cuales no consumen bloque, ¿vale? Perdemos un poco la apetencia, se produce la neofobia que tanto Hernán hablaba,
y durante este periodo los roedores continúan causando daños y reproduciéndose hasta que vuelven a, aquí en este proceso, vuelven a intentar comer, pero tampoco, digamos, por eso muchas veces dicen, no, es que he puesto el producto vuestro, no sé qué y tal, y no funciona, no, es que lo he puesto, no, no, es que hay que contar con muchos factores, entre uno de ellos es la neofobia, ¿vale? Esto es importante porque es un tema que yo también aprendí hace poco, ¿no? Y bueno, los técnicos, pues, en el estudio han hecho hincapié en esto y tienen razón. En cambio, por ejemplo, si se está utilizando en monitoreo bloque, ¿de acuerdo? Eh, bloque sin placebo, cuando ves que está aumentando el ritmo de consumo, cambias a un tratamiento de bloque curativo, no existe neofobia porque están acostumbrados al bloque y empiezan a comer. Por lo tanto, el tratamiento suele ser efectivo al 100% y es eficaz al cabo de 14 días. Ese es muchos de los problemas, eso es muchas de las veces con las discusiones que tenemos. No, es que funciona, no, es que cambio aquí el producto, lo cambio a otro lado, me funciona, me deja de funcionar. Muchas veces este tipo también de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y la neofobia es una de ellas, ¿eh? El cambio a cosas nuevas, al cambio a cebo nuevo, al cambio de alimento nuevo, eh, ojo, me da miedo. Uñas abiertas. Son, como he dicho antes, Hernán, los roedores son muy inteligentes y adaptables a cualquier situación de peligro. Recomendaciones y consejos. Esto ya lo sabéis todos, lógicamente, no hace falta que repita, pero bueno, es bueno repetirlo en este tipo de presentaciones. Obligatorio el uso de guantes en cada etapa del tratamiento, lávese las manos después de cada manipulación, antes de cualquier uso, leer la etiqueta, la información relativa a estos productos, etcétera. El uso de portacebos es importante, todos lo sabemos. Tiene sentido, ¿por qué? Porque protegemos las especies objetivo. La elección adecuada de los cebos, lógicamente, aquí la traducción un poco se me ha pasado, pero es la elección de los sitios adecuados para poner un portacebos ahorra dinero. Con la explicación que ha hecho antes Hernán, pues también nos da una pista de más o menos por dónde hay que poner los cebos. Se garantiza también con el cebo el consumo in situ y todo esto es igual a eficacia. Y la eficacia es igual a ahorro. Ahorro. Asegurarse que los cebos y sus migajas no permanezcan fuera del alcance de los animales no objetivo, ¿vale? Eso es importante, que estén todos metidos en el portacebo. Asegurarse que la migaja no estén por fuera. Ojo, importante, eliminación de los cadáveres. Es otro webinar que tendremos que hacer Hernán y yo, pero es un tema importante porque la normativa cada vez es más dura en este tipo de residuos. Lo último que sé es que los residuos son subproductos de animales y de cadáveres y además con anticoagulante es necesario etiquetarlos, ponerlos en una bolsa hermética e eliminarlos con un gestor de residuos. Ojo, esa normativa. Yo sé que muchas veces se echan, a veces cuando estamos en ganadería, se echa donde están los cadáveres muertos, los porcinos y tal, o si es de cerdo, cerdos, si es de ovejas, ovejas, se echan ahí y va todo el mismo material a incinerarse. Ojo, si no nos encontramos en un tipo en este tipo de granjas y nos encontramos en un sitio que es un hotel o es otro sitio, ¿no? Y hemos hecho capturas, ¿de acuerdo? En un cobertizo, lo que sea, no tenemos esa alternativa. Ojo que cada vez se ponen más fuertes los inspectores en este tipo de residuos, ¿de acuerdo? Los roedores no se desviarán de su ruta habitual para comer un cebo. Esto lo ha explicado perfectamente Hernán en la anterior. Hay que sustituir los cebos viejos siempre por nuevos porque si no, mira, los daños se van a conseguir continuos, no, el cebo no va a funcionar. Hasta incluso, mira, hemos incluso visto que han anidado dentro de un portacebo, ¿no? De la dejadez y, bueno, porque no han sido incapaces de utilizarlos y eliminarlos. ¿Qué más? Que volver a decir, como ha dicho Hernán, el orden, la limpieza es fundamental para evitar la- que los roedores, las ratas vuelvan a entrar. Ahí tenemos el interior, bueno, pues un estado un poco calamitoso. Hay que limpiar, hay que ordenar, hay que quitar sitios. El exterior es mirar ahí cómo está todos los hierbajos. Lógicamente, fundamental limpieza total para evitar la infestación. ¿Qué más que decir? Que la colocación en exterior de los edificios como cordón para evitar la entrada de roedores, importante. Además, aquí en la zona verde lo podéis ver bien. Proteger prioritariamente los lados bordeados por árboles y hierba alta, ¿vale? Los lados cercanos a otros edificios, que también pueden ser
que nos pueden contagiar en nuestro edificio y los lados cercanos a las zonas infectadas. Esto también es un tema importante que no hay que pasar por alto. ¿Mm? Y aquí tenemos, os dejo ya por último, finalizo, un caso práctico, que esto se hizo en una granja de Francia, en una granja que en Dijon, ¿vale? Cereales, francesa, tenía problemas recurrentes de ratas, ratones, se había estado, bueno, pues se había estado tratando con bromadurona y el difenacum, ¿vale? Durante mucho tiempo, siempre con el mismo principio activo, los- los- no tenían resultados, ¿no? Cada vez peor, esto entró el IFATEC en julio del 2023, vimos que había una fuerte competencia alimentaria, el lugar estaba sido y propenso a los roedores, estaba totalmente sucio. Aquí vemos un poco también pues, todas las muestras y signos y de presencia, incluso sebo, grasa que ha dicho antes Hernán. Los usos de cebos en bloque y pasta a base de difenacum estaban por todos lados, 143 puestos en cebos presentes en el sitio, digamos un poco de descontrol. Después de la intervención, lo que hicimos fue la sustitución de los cebos por parte de difetalona, ¿de acuerdo? Reducción del número de puestos, ya eligiendo bien la colocación y las áreas en lugares estratégicos, de 143 a 118 puestos. Implantación de una solución de barreras físicas y sellado, lógicamente eso es importante, sellar apertura, huecos, sitio donde se pueden entrar, eso es fundamental. Y al final los resultados fueron una mejora en el consumo de cebos, menor tiempo de visita, lógicamente para los técnicos, control de la población de ratones que estaba fuera total de control, ahorro de 40.000 euros frente al deterioro de la existencia de semillas, entonces en este caso era de semillas forrajeras en Francia, sin contar los daños materiales físicos como cableados, plásticos, etcétera, etcétera, maderas, como antes hemos visto Hernán en su presentación, que eso también tiene un coste, lógicamente. Y bueno, pues estos fueron los resultados. Esto es una prueba real también que se hizo. Bueno, pues hasta aquí ha sido mi presentación. Eh, espero que os haya gustado. Muchas Y gracias. bueno, Hernán, Muchas estamos los gracias, dos abiertos si Vicente. quieres. No sé si ya lo has visto. Sí, muchas gracias, Creo que he Vicente. tardado, estoy en tiempo, no sé. Estamos perfectos, sí, estamos perfectos. Le agradezco a vos, le agradezco a Ifatech también por conectarse y por colaborar con esta serie de webinars que estamos llevando adelante. Y le agradezco a todos que se están haciendo el tiempo de formar parte de esta comunidad. Voy a alentar a que pongan sus consultas en el chat y voy a proceder a leerlas. Así que les agradezco. Bueno, Teodoro Molina hace un comentario respecto a las imágenes de las fecas de los excrementos que he compartido, si hay imágenes más claras para ver. Teodoro, si quieres puedes escribirme un correo, y esto también va para todos, hernan.funes@pelsis.com. Tengo una presentación específica de señales de presencia donde hay mucho, mucho material de excrementos para ver el detalle que he descrito, que simplemente lo resumía a una imagen gráfica y representativa a los fines del dinamismo de la presentación corta que he dado. Pero es un tema para profundizar en cuanto a, si se quiere, morfología de ese tipo de señales de presencia. Así que te agradezco el comentario, Teodoro, te puedo complementar información si lo necesitas. Alejandro Espinosa pregunta, Vicente, respecto a las trampas adhesivas, si pueden ser utilizadas en España. Bueno, sí, Sí, preguntaron. sí, todavía sí, se puede seguir utilizando, pero hay, cuidado, las normas, hay una serie de normas en alimentación, normas IFS, que cada vez se están poniendo Mm, mucho más restrictivas con respecto a este tipo de cosas. Punto uno, por la famosa ley animalista del sufrimiento animal, ¿vale? Eh, Todavía se pueden seguir pidiendo, pero hay algunas normas de alimentación de la industria alimentaria que están poniendo objeciones al mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando utilizas trampas adhesivas, la rata o el ratón no muere al instante. mm. ¿Se me oye bien, Hernán? Sí, ¿no? Sí, sí. No muere al instante, entonces existe una agonía, existe que puede durar durante días, incluso semanas. Hoy en día la ley animalista, bueno, que siendo una plaga, todavía estamos un poco, entre comillas, acogidos a una normativa especial o a una visión especial dentro de la normativa, pero ojo que yo ya he visto quejas de inspectores, sobre todo en alimentaria y con la norma IFS, que es de las más restrictivas que he visto, ¿vale?
con el respecto a la industria alimentaria, he visto cosas increíbles, ¿eh? Os lo puedo imaginar, cosas que ya rozan, decir, bueno, esto ya es imposible, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues con la traba pegajosa, pues una de las quejas es la agonía, ¿vale? Entonces, están a veces, depende de la zona que sea de la comunidad, se meten con ello, ¿eh? Un poco, porque tardan en morir, ¿de acuerdo? Incluso yo he visto que se han cortado miembros, patas las mismas para seguir viviendo, Sí. ¿eh? Hernán, estás con ello Sí, sí, conmigo. sí. Sí, 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 Pero de totalmente. momento, estamos un poco de momento, todavía veremos a ver los próximos años y los próximos meses. Muy bien. Continúo. Maximiliano de la Liana pregunta, ¿qué tiempo pueden los roedores estar sumergidos bajo el agua? Bueno, hay bibliografía que habla de hasta 4 minutos, con lo cual es mucho. Eh, Marco Carrasco pregunta si puede ser más específico respecto al uso de placebos. En la diapositiva que he dicho antes, Sí, a ver, bueno, punto uno, el cebo permanente está prohibido. Es decir, cada 35 días tenemos que cambiar. Es decir, o cambiamos a placebo o a placebo o a una alimentación natural para que ver si existe movimiento, si existe densidad del mamífero, ¿de acuerdo? En este caso del roedor, del rato o del ratón, y que entonces cada 33 días, 35 días hay que comprobar. Teóricamente la normativa dice que en 35 días tiene que estar acabado. Si no está así, hay que documentarlo, cambiar de cebo o cambiar, si está totalmente controlado, se vuelve a poner el placebo, ¿de acuerdo? La pregunta era en específica, me has dicho, Hernán. sí podría especificar eso, me parece que lo has hecho. Sí, Eh, vale, se puede utilizar placebo, pero ojo, lo que es uno de los temas que he dicho importante es lo de el placebo de trigo. Si tú utilizas placebo de trigo y trigo natural, por ejemplo, luego utilizas trigo impregnado, trigo coagulante, es mucho mejor que si cambias, porque existe esa neofobia que decía Hernán. ¿Entiendes? Entonces, tardamos 2 o 3 semanas en que la rata o el ratón se adapte al nuevo alimento o al nuevo formato de alimento en este caso, y ahí perdemos 3 semanas en el cual crían, en el cual siguen comiendo, siguen haciendo daños, etcétera. Por lo tanto, aconsejamos desde el IFATEC que el placebo tenga que ser igual luego al formato que utilicemos con anticoagulante, ¿de acuerdo? de acuerdo. Alejandro Espinosa pregunta, es interesante porque ya hemos recibido preguntas similares, te dejo porque lo respondas. Dice, ¿el pienso para cerdos tiene vitamina K? Lo pregunta, dice, ¿puede este hecho interferir, o sea, que una dieta alta en vitamina K, interferir en los Sí. resultados en un tratamiento rodenticida con anticoagulante? Es muy poco probable, ¿vale? Tiene vitamina K, pero depende también, ahí también están los factores de palatabilidad y de atracción, ¿vale? Si se sienten atraídos por nuestro producto, van a comer bastante más que el trigo natural, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la efectividad y la potencia de un anticoagulante de segunda generación va mucho más fuerte y mucho más allá que una vitamina K que tenga el trigo, ¿de acuerdo? Para que fuese una inmune, tendríamos que inyectarle vitamina K directamente como una vacuna, como una inyección, ¿de acuerdo? Ujú. Como por ejemplo pasaría un envenenamiento de una persona normal, automáticamente deberíamos de inyectarle por vena, ¿no? Los primeros auxilios, ¿no? Vitamina K, pues esto es igual. Pero la vitamina K que tiene la alimentación del trigo no sería suficiente para poder aplacar la fuerza o la potencia del anticoagulante segunda generación, ¿eh? Ya te hablo de un anticoagulante de segunda generación. Claro, claro. Bien, acá preguntan por mail de contacto, me pueden escribir a hernan.funes@persis.com, si hay alguna pregunta específica para Lifatech, yo se las puedo retransmitir, así que utilicemos ese mail de contacto. Dos preguntas. Primero, respecto a la presencia ocasional de caracoles sobre el cebo, en los portacebos, si hay alguna recomendación para evitar este tipo de A ver, situaciones. no tengo una recomendación, utilizar anticaracoles, ¿vale? Si es Mm. sulfato férrico, a ver, tienes metalaldehído, lógicamente, y Eh, sulfato férrico. Sulfato férrico es más ecológico. Pero vamos, es que es inevitable. Había un viejo truco también de cerveza, ¿te acuerdas, Hernández, o de la sí, claro. cerveza? La Y hay cerveza, algunos ¿no? cebaderos que tienen como una estructura De que base, restringe un poco el acceso exacto, de y los se que. llenan con una cerveza al ras de suelo, se llenan de caracoles. Nosotros tenemos cebo
con papel, si lo habéis visto, ¿vale? En una de las fotografías anteriores, que está hecho lógicamente para lo que se pone papel para el tema de los para el tema de los caracoles, ¿eh? Claro. ¿Vale? Uno de los bloques, una de las presentaciones nuestras, va con papel, ¿vale? Y es exclusivo y es para ese uso, ¿no? Para el uso para evitar el tema de los anticaracoles, Ujú. porque se sienten atraídos por ello, ¿eh? La verdad es que los caracoles se sienten atraídos por los cebos, ¿eh? Claro. Y yo he Eh, visto muchas, perdona, Hernán, yo he visto muchos cebos llenos de caracoles, ¿eh? Incluso a veces también De todo tipo, hormigas. no los de Nifatec, de otros fabricantes, de todos, Sí. porque atraen, los atraen. Y a veces también se pueden observar hormigas. Ojo con el agregado de algún producto sobre el cebo, porque eso puede afectar, puede generar cierta irritación y afectar al consumo. En algún momento he charlado con alguna empresa que veía ocasionalmente hormigas jardineras, hormigas podadoras Sí, caminar sobre el cebo y le ponían insecticidas. Y los insecticidas que utilizaban eran piretroides. Unos piretroides generan cierto rechazo también al momento de consumo. Así que claro, evitemos sí. ese tipo de cuestiones. Después, bueno, Yamila Pared pregunta sobre recomendaciones en industrias alimentarias en cuanto a los cebos eficaces. Ahí te dejo ahora un poco la palabra. Complemento que lo ideal es entablar la estrategia de control como manejo integrado, en donde el Exacto, componente exacto, de utilización de raticida es fundamental, pero hay muchas otras cosas, como vimos rápidamente, que son clave para eficientizarlo. No sé si quieres exacto. acotar algo más, Vicente. No, no, lo que has dicho está bien. O sea, ahora mismo lo que es necesario es tener un control exhaustivo de los anticoagulantes en la industria alimentaria, ¿vale? Lo que nos permita la ley y sobre todo lo que nos permita la norma IFS, que va más allá de la normativa nuestra de ambiental, ¿eh? Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado y eh, saber jugar. Hoy en día, el aplicador técnico de hoy en día. Jamil, eres de Barcelona, ¿no? Sí, sí, creo que recordarte. Te conozco además. Eh, Creo que lo que hay que hacer es un poco, digamos, que el técnico sepa jugar un poco con las cartas que tenemos hoy en día, ¿eh? Que cada vez son menos, ojo, ¿eh? Con el tema de la industria alimentaria y con la norma IFS. De momento no hay ningún problema en la industria alimentaria, salvo ciertos puntos blancos, puntos limpios, puntos en que la norma alimentaria te está diciendo que no utilices nada de anticoagulante, que ya tenemos que ir a trampeo y tenemos que ir a otro tipo de trampas múltiples, tanto eléctricas como de otro tipo de trampas, ¿no? De agua, tal, de por ahogamiento o trampas de pegamento, lo que sea. En la industria alimentaria, con un control exhaustivo y un control integrado viendo bien las áreas, tal, con con una gestión total de los residuos, con una gestión del residuo de los cadáveres importante en la industria alimentaria, se puede controlar perfectamente, ¿vale? Y con el control integrado y también, como ha dicho algo Hernán, es fundamental estar muy atento porque las normas cada vez son mayores, ¿vale? Fernando Landolfi pregunta respecto a la capacidad de trepar diferente de Ratus norvigeus y Ratus ratus. Todas trepan, ¿eh? Yo lo que dije que tienen hábitos particulares, algunas más en zonas bajas y otras en zonas altas, pero todas tienen capacidad para trepar, inclusive también los ratones. Meléndez pregunta el tiempo entre que consume los productos del IFA, la difestialona, y tiene el efecto letal. Aproximadamente, ¿cuántos días ocurre eso? Desde 38, 36, 38 horas a 4 días, ¿vale? Bien, Es importante esto también. Es una pregunta, aunque es una tontería, es importante. Casi todos los anticoagulantes de segunda generación suelen hacer efecto a partir de la 20, 22 horas, 23 horas, hasta el cuarto día, ¿de acuerdo? Pero es importante esto que dice por lo que, y volvemos a encadenar que antes ha dicho Hernán, por la neofobia, ¿no? Los ratas son muy inteligentes y los ratones. Si ven algo muerto rápidamente, lo dejan de comer. Es decir, son capaces de mandar, y eso Hernán lo sabe perfectamente, de mandar a un obrero, digámoslo así, a uno de ellos a comer, y si lo ve muerto en media hora, no entra ninguna. O en 15 claro, minutos no entra ninguna. O sea, son inteligentes hasta para eso. ¿Eh? claro, Os lo claro, puedo asegurar. Es decir, hacen la prueba. Ellos sacrifican a uno de la manada, ¿vale? A uno de la camada, y si ven que muere rápidamente, por eso los anticoagulantes tienen ese efecto retardado, la segunda generación, ese efecto retardado, lo de primera no te lo hablo porque eso tienen que comer y comer y comer y comer para morir, pero lo de segunda generación, que es la dosis letal, la primera, normalmente tardan de 18 días
hasta el tercer cuarto día, ¿vale? Muy bien, Y así evitar ese tipo de, porque si lo ven muerto no van a entrar, ya te lo digo yo. claro. Bueno, varias preguntas más. Voy a tratar de agrupar algunas. Primero, pregunta Alberto respecto a si está permitido cebar madrigueras en España en zonas públicas con cebo tóxico parafinado. Esa es una. Y le agrego algo también interesante que pregunta Marcelo de Dios de Ceroplag, si la diferencia entre el consumo que puede llegar a haber en las estaciones en invierno o verano, particularmente habla del pellet, si notan alguna diferencia en consumo de ese tipo de presentación en la estación. A ver, la primera, que me la Si está apunte. permitido cebar madrigueras en España con cebo A parafinado. ver, no está permitido. A ver, no está. Antes ha dicho Hernán una En cosa zonas que me, públicas, zonas públicas. antes lo aplican, no. No. Zonas Ok, públicas se necesita portacebo, vale. ¿vale? Y Portacebo, lo otro es portacebo. si hay una diferencia en el consumo de pellet en invierno o verano. A ver, es que no es que haya diferencia en el consumo de pellet, es que es diferencia del hábito. Normalmente en temperaturas más cálidas, ¿de acuerdo? La rata sale más fuera, tiene más alimento fuera. En invierno es cuando entran más a granero a los almacenes, a los sitios, porque están más calentitas y hay también más alimento, ¿me entiendes? O sea, va un poco en compás de las estaciones y del hábito del consumo de la rata, y el ratón, más que el consumo de pellet en verano y en invierno. El pellet es otra manera de portacebo, digamos, o de, como hemos hablado antes, de vehículo que lleva el principio activo, ¿de acuerdo? Es otro formato más, igual que un bloque, igual que un cebo. Entonces, no, todo va a depender un poco, no es que en invierno consuman más, consuman menos, no. Es que en invierno entran más porque están dentro y está el cebo dentro, pues lógicamente consumen más y en verano lógicamente están más fuera porque hay más alimento fuera. Bueno, que primavera, verano, hay más alimento fuera, encuentran más sitio, más cosas fuera. Ahora es cuando empieza otra vez movimiento, ahora cuando ya viene el tiempo más frío, otra vez viene el movimiento que vuelve hacia adentro, ¿no? El roedor vuelve, hace una inmersión hacia el interior de los edificios. ¿Por qué? Pues porque ya empieza a venir el frío, fuera no hay alimento, digámoslo así, y donde está alimento es dentro, ¿no? Dentro de los sitios, dentro de los lugares, de los edificios, de los almacenes, de los cobertizos, de lo que queráis. Muy bien. ¿Y la época de reproducción típica de los roedores, cuándo sería? Preguntan acá. A ver, los roedores Eso. no sé, es siempre, es Siempre. siempre, Porque aparte siempre. encuentra microclima. Eh, Sí, a ver, el ratón cada mes tiene capacidad ya sexual de madurez de apareamiento al mes y medio, las ratas a los 2 meses. Mes y medio, bueno, Claro, quedas un poquito menos, creo que es a los 38 o 40 días, y la rata a los 2 meses ya tiene claro. capacidad de reproducción, ¿vale? Sexual. Entonces, cada camada son, creo, si mal, Hernán, si ahí me puedes corregir tú, cada camada son 2 meses, puede ser, Sí, incluso en un la poquito menos. rata y el ratón un poco menos. Sí, un mes y medio. Y pueden ser más o menos una media entre todos de 6 a 10. De 5 a 10, de 6, 11, 5 Y a una 10, esa es la capacidad camada. reproductiva altísima. Tiene una Exacto. gran capacidad reproductiva. Cada 2 meses, o sea, es otra camada, otra camada. O sea, más o menos se da un intervalo de tiempo. Ujú. Una media de roedor y rata, ¿vale? De ratón y rata. Muy bien. Bueno, les agradezco a todos la conexión, les agradezco particularmente a Lifatech, a Vicente, a Jean-François Axel que han aportado tanto conocimiento. Les vuelvo a repetir el correo para cualquier consulta que tengan posterior a esta presentación, hernan.funes@persi.com. A lo largo de esta semana y la que viene les voy a estar respondiendo. Seguramente van a recibir una encuesta que les pido por favor que completen, que nos sirve como feedback también y para tener alguna devolución respecto a posibles temas que podamos abordar en los siguientes webinars. Gracias, Vicente, gracias a todos. Gracias a Estamos en todos. contacto y Un bueno, placer. ha sido un placer. Muy amable.